Tribunal Constitucional de Transición, viste la causa rol 2922, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Roberto Guzmán Lyon respecto al artículo 29 del Decreto Ley 3538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros. Tiene la palabra el relator, señor Rodrigo Pica. Señor presidente, con fecha 30 de octubre de 2015, el abogado Gabriel Saliasnik, en representación de Roberto Guzmán Lyon, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 29 del Decreto Ley número 3538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, alegando que su aplicación vulneraría las garantías constitucionales contenidas en los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental en cuanto a la legalidad y descripción suficiente y proporcionalidad de las sanciones. El precepto impugnado dispone, no obstante lo expresado en los artículos 27 y 28, al aplicar una multa, la Superintendencia, a su elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular. Para los efectos de los artículos precitados, se entenderá que hay reiteración cuando se cometan 2 o más infracciones, entre las cuales no medie un período superior a 12 meses. La gestión pendiente invocada en la que incide el requerimiento es un reclamo en contra de las que se indican como las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros en su historia, por un monto de 550.000 unidades de fomento, imputándose la elaboración de un esquema para realizar transacciones bursátiles presuntamente ilícitas que vulneraría los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, en el marco del denominado caso Cascadas. El requirente es uno de los multados y es el reclamante en dicha gestión, que se encuentra en tramitación ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. Acogido a tramitación el requerimiento por la primera sala de esta magistratura y conferido traslado, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte y litigó acerca de la admisibilidad. Con posterioridad a ello, la primera sala de esta magistratura declaró admisible el requerimiento, ordenó suspender el procedimiento en la gestión invocada y confirió traslado acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. Evacuado el traslado evaluado el requerimiento, cabe señalar que el fondo del conflicto de constitucionalidad trabó una litis en los siguientes términos. La parte requirente señala que la preceptiva impugnada no define criterios ni parámetros ni principio alguno que permita aplicar una sanción legalmente determinable al caso concreto, ni tampoco criterios para tener una base de cálculo real y cierta en cuanto al límite superior de las multas. El Consejo de Defensa del Estado, contestó dando lata cuenta de los antecedentes de hechos de la gestión y de la multa en primer término. Por otra parte, la requirente, continuando su argumentación, señaló que se afecta el principio de legalidad de las sanciones establecido en el inciso octavo del en el inciso octavo del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental. En cuanto se exige al legislador una descripción expresa y taxativa de las conductas a sancionar. Se refiere en detalle a la jurisprudencia de esta magistratura respecto de dicha norma constitucional. Contestando dicha alegación de inconstitucionalidad, el Consejo de Defensa del Estado expuso que no se vulnera el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política, pues los artículos 27, 28 y 29 del Decreto Ley número 3538 son parte de un verdadero cuerpo normativo sobre derecho administrativo sancionador, que habilita a la Superintendencia a imponer multas, emitiendo lo que es calificable como un acto administrativo desfavorable y fundado en los términos que el ordenamiento jurídico exige. Detalla latamente y hace suya la jurisprudencia sobre derecho administrativo sancionador emitida por este tribunal, agregando que las facultades de la superintendencia en la materia están regidas plenamente por el principio de juridicidad. Agrega que el orden penal y el orden administrativo son diferentes, que los principios no se aplican con la misma intensidad y funcionalidad y que este tribunal ha reconocido dicha matización a partir del fallo rol 479, 480 y 244. En otra alegación de inconstitucionalidad, la parte requirente señala que se afecta el principio de proporcionalidad de las sanciones, que deduce de los numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental,
se refiere en detalle a la jurisprudencia de esta magistratura que ha reconocido el principio de proporcionalidad de las sanciones y, por otra parte, señala que el artículo 29 impugnado no establece los elementos necesarios para fijar la base de cálculo en el caso de una pluralidad de operaciones que la superintendencia pretenda sancionar, ni tampoco criterios guía ni orientaciones mínimas para poder individualizar la sanción que se va a aplicar. Expone que esta magistratura en materia sancionatoria ha exigido estándares de determinación y de graduación como elementos necesarios que en esta sede no concurren. En tanto, dichos estándares y dicha graduación necesaria es una garantía de interdicción de la arbitrariedad por parte de la Administración en el ejercicio de potestades sancionatorias. Así, concluye que se está en presencia de una norma sancionatoria indeterminada, que al mismo tiempo es abierta, que no define parámetros y que incumple, por ende, el deber del legislador de señalar con precisión la sanción aplicable al hecho que se va a tachar como infraccional. Así, concluye que es la Administración y no la ley quien determina la sanción, vulnerándose la garantía constitucional antes aludida. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, contestando dicha alegación, alegó que la requirente omite especificar la relación existente entre los artículos 27, 28 y 29 ya aludidos del citado decreto ley, pues el artículo 29 que impugna es complemento de los dos artículos anteriores, y los artículos 27 y 28 son las normas que establecen la conducta y, en primer término, las sanciones. Describen como conductas sancionadas las infracciones a normas, especificando las normas legales que en este caso se dan por infringidas. Y por otro lado, establecen los elementos a ponderar al establecer la medida o quantum de la sanción, señalando que debe ponderarse la gravedad de la conducta, las consecuencias que genera, la capacidad económica del infractor y su conducta a lo largo del tiempo, todo lo cual desvirtúa las alegaciones en torno a la presunta inexistencia de parámetros de proporcionalidad. A su vez, la parte requirente, concluyendo como corolario las alegaciones antes señaladas, agrega que no existiría una relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, no existiendo así una calificación de ella. Agrega que se ha excedido en un 733% el límite para fijar las multas establecido en el artículo 28 del decreto ley 3.538 y que si se hubiera aplicado dicho artículo, las multas serían 7 veces menos. El Consejo de Defensa del Estado alega por su parte que se ha reclamado en sede de legalidad para cuestionar la procedencia de las multas, por lo cual la alegación antes dicha sería improcedente, siendo resorte del juez del fondo, en ejercicio de sus atribuciones, determinar si las multas están o no bien aplicadas en cuanto a la ilicitud del hecho y en cuanto a la sanción correspondiente, sin perjuicio de que la actora, al formular el conflicto de constitucionalidad, parece confundir la discrecionalidad administrativa con la arbitrariedad, refiriéndose latamente al concepto de discrecionalidad para diferenciarlo de la hipótesis antijurídica de arbitrariedad. En otra alegación de inconstitucionalidad, la parte requirente alega que el concepto de operación irregular, al cual se refiere el precepto impugnado, no se define en la norma, por ende es un concepto indeterminado e ininteligible. Tampoco se señala si la operación irregular se considera como un todo o bien se considera como un conjunto de operaciones concatenadas entre sí, lo cual es totalmente determinante para examinar la procedencia y el quantum de la sanción. Expone así que, por otra parte, el artículo 54 del decreto ley 3.538, refiriéndose a otros asuntos, dispone expresamente que las operaciones se podrán considerar en conjunto o bien individualmente, lo cual viene a confirmar que la norma impugnada, al hablar de operación irregular, se estaría refiriendo a actos individuales y no conjuntos, sin que quede claro por qué para conjuntos de operaciones la multa no tendría una base de cálculo específica en el artículo 29 que se impugna. El Consejo de Defensa del Estado reitera en este orden que se plantea una cuestión de mera legalidad en torno a la interpretación del sentido y alcance de la norma cuestionada para definir qué se entiende o qué no se entiende por operación u operaciones irregulares y si en el caso concreto se incurrió en ellas o no, cuestión que considera propia de la órbita de atribuciones de los jueces del fondo, conociendo de los hechos litigiosos, lo cual excede con creces la sede de inaplicabilidad y no corresponde a este
tribunal. Por otra parte, se formula una alegación por la parte requirente en orden a que el beneficio atribuido y el perjuicio imputado a las operaciones derivaría solamente de la transacción de venta y de la diferencia de valor, determinación hecha por la superintendencia que no tendría un correlato en la ley y que demostraría también la inconstitucionalidad alegada, a lo cual también el Consejo de Defensa del Estado contesta que se trata de un tema de legalidad propio de la órbita de las atribuciones del fondo, de los jueces del fondo. Por otra parte, se señala por la requirente que si se aplica el artículo 28 del mismo decreto ley para sancionar y no el artículo 29, el quantum de la multa es del todo distinto, cuestión que ya se vio a propósito de otra alegación cuando se señala que el quantum de la multa se habría excedido en un 733%. En cuanto a esta alegación, el Consejo de Defensa del Estado reitera la interrelación existente entre los artículos 27, 28 y 29 y que se pretende hacer una interpretación aislada del artículo 29, lo cual, por cierto, desvirtúa las alegaciones formuladas. Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado, reiterando una alegación de inadmisibilidad, alegó que la norma impugnada no sería decisoria litis y que lo formulado no es una cuestión de constitucionalidad propia del control concreto de inaplicabilidad, sino que sería una impugnación del eventual raciocinio que debiera hacer el juez al momento de pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de las multas. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 6 de abril del presente año, la parte requiriente acompañó un informe en derecho del profesor Salvador Mor Abuawad en abono de sus alegaciones de inconstitucionalidad. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, alega el abogado Gabriel Saliasnik hasta por 30 minutos. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego ante este excelentísimo Tribunal de la República, en representación de don Roberto Guzmán Lyon, recabando, como se ha dicho, que se declare inaplicable por inconstitucional para el caso concreto el precepto del artículo 29 del decreto ley 3538. En razón que, como lo demostraré en esta audiencia, y se expresa por lo demás en el requerimiento y en el informe en derecho agregado a estos autos, su aplicación al caso concreto, excelentísima señoría, en la gestión que se sigue ante el 16 Juzgado Civil de Santiago, resulta absolutamente inconstitucional y contrario a los mandamientos de nuestra Carta Fundamental. Si me permite el señor presidente, una breve licencia a modo de preámbulo y de introducción a este alegato. La verdad que vengo a esta audiencia premunido de este viejo texto de la Constitución Política de la República, empastado el día que prácticamente ingresé a estudiar Derecho hace 31 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este texto ha sufrido muchas modificaciones y muchos cambios a lo largo del tiempo y va a sufrir probablemente muchos cambios más en el tiempo posteriores. Sin embargo, me asiste una única certeza, vuestras señorías excelentísimas. La garantía del número 2 y número 3 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, y muy fundamentalmente el principio de legalidad o reserva y la taxatividad con la cual se deben establecer los tipos penales o sancionatorios y su sanción, son de tal raigambre constitucional en el acervo cultural de nuestros pueblos que no van a ser modificados, no va a ser tocado, son un intangible y un valor sobre el cual se construye, en definitiva, nuestro ordenamiento jurídico. Y por eso, vuestras señorías excelentísimas, digámoslo con asertividad y sin estridencia, estimo que pedir el respeto a los principios limitadores del poder punitivo del Estado en un Estado de Derecho no es demasiado, no es un exceso de esta parte. El punto neurálgico en la determinación del respeto de los derechos de las personas es indicativo de la clase de sociedad, vuestras señorías excelentísimas, en que coexistimos, o en una sociedad de libertad jurídicamente garantizada o de libertades jurídicamente garantizadas, o en una sociedad sometida al poder y al arbitrio y al abuso del Estado o, en este caso, de la Superintendencia de Valores y Seguros. Es en este contexto, vuestras señorías excelentísimas, vinculados al castigo de quienes son presuntos infractores de las leyes, en que el Estado de Derecho se pone a prueba. Y este test del Estado de Derecho es el que no pasa el artículo 29 de un periodo prelegislativo o legislativo preconstitucional que debe ser sometido a serio escrutinio por parte del mayor o principal Tribunal de Constitucionalidad de nuestra República. Dicho esto, vuestras señorías excelentísimas,
y sin adentrarme en el contexto de los hechos propiamente de la causa, toda vez que aquí lo que hay es un dilema y un debate constitucional, y por lo mismo en el marco de este denominado proceso cascadas, en el cual se ha llevado adelante, ¿no es cierto?, la imposición de la multa tras un proceso administrativo que adoleció probablemente de severos efectos también, y que se encuentra radicado en el tribunal sublite que debe conocer finalmente de la legalidad, de los problemas de legalidad que se presentan. Quiero escapar y no entrar, digamos, en ese conflicto. No estamos, vuestra señoría excelentísima, digámoslo de inmediato, frente a un problema de legalidad. Este es un problema claro y nítido, contenido constitucional. Tampoco, vuestras señorías excelentísimas, los hechos, si se ha de resolver que es inaplicable para el caso concreto el artículo 29, quedarán sin norma sancionatoria. Es una falacia argumental sostenida por mis distinguidos contradictores del Consejo de Defensa del Estado, un fantasma inexistente. No están atadas las manos del juez a la hora de resolver, como se dice en su traslado. Lo que hay acá es un intento por amarrar al juez de la República a una norma francamente inconstitucional. Tampoco es posible, vuestras señorías excelentísimas, suplir los defectos constitucionales del artículo 29, acudiendo casi desesperadamente y en una forma póstuma, probablemente, en alguna medida, al artículo 28 o al artículo 27, que sí es una norma autosuficiente y que sí señala parámetros para la determinación de la sanción aplicable en los casos en los cuales se realiza una operación de ciertas características o si hay reiteración de infracciones de esas mismas características. La multa, por ejemplo, en el artículo 28 puede ir de 15.000 unidades de fomento hasta 75.000 unidades de fomento, se puede multiplicar en 5 veces, y esos criterios que señala en ese artículo 28 el legislador preconstitucional, como he dicho, se aplican exclusivamente a esa norma por las razones que expondré en su momento, pero desde ya, digamos, vuestras señorías excelentísimas, que la praxis administrativa, tanto en este caso como en otros casos en que ha acudido a la norma del artículo 29, jamás ha echado mano a las normas del artículo 28 o 27 para efectos de precisar las motivaciones de la sentencia. Vuestras señorías excelentísimas, solo para muestra un botón, esto que tengo en mis manos, vuestra señoría excelentísima, es la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros que impone la sanción en estos autos. De esta resolución, 700 fojas prácticamente, vuestra señoría excelentísima, solo 2 consideraciones, el 1622, el 1623, se podría decir que se refieren a la motivación de la sentencia. Si se leen, dificulto que también se entienda de ellos una motivación siquiera mínimamente suficiente. Más bien hay una pasmosa falta de motivación. Pocas veces, vuestras señorías excelentísimas, en tantas páginas se ha dicho tampoco a la hora de imponer la sanción más grave y más fuerte que se ha impuesto en la historia de la República en materias sancionadoras administrativas. Y así como este excelentísimo tribunal ha dejado, en el fondo, en el olvido, ha desterrado el principio solve et repete reiteradamente, este vestigio absolutista, que es el artículo 29 del decreto ley 3538, debiera seguir idéntica suerte. Dicho lo anterior, vuestras señorías excelentísimas, digámoslo entonces sin ambajes, estamos ante una ley sancionatoria absolutamente abierta. Estamos frente a una norma en el artículo 29 intrínsecamente inconstitucional, que se pudo entender o aceptar como un acto legislativo preconstitucional, pero que hoy día no superaría ningún estándar en un Estado de derecho democrático, ningún test, ningún mínimo escrutinio democrático. La norma es un resabio, como he dicho, absolutista, o como diría Joriú, es una prueba de los privilegios que detentaba el monarca bajo el absolutismo. A tal extremo que, como lo explicaremos, la Superintendencia de Valores y Seguros no solo fue juez y parte en el procedimiento administrativo, sino que se erigió en juez, parte y legislador. Formuló el cargo, resolvió los descargos, estableció la sanción y aplicó, en definitiva, la sanción. En tanto ahora el Tribunal Civil, llamado a resolver la causa, también está llamado a aplicar, llegado el caso, una norma que en definitiva crea la sanción y no una norma que en definitiva fija los parámetros y los criterios por los cuales el sentenciador debe acoger para efectos de imponer la misma. Estamos ante un caso paradigmático de una norma que produce efectos contrarios a nuestra Constitución. Y la ley acá, vuestras señorías excelentísimas, no es baladí.
El principio de legalidad o reserva es la piedra angular en la que se construye nuestro ordenamiento y particularmente los límites al poder sancionador o al poder punitivo del Estado. Ya lo decía el exministro Bertelsen en la sesión 399, cuando se estudiaba la nueva Constitución en ese entonces, que la ley debía bastarse a sí misma, de tal modo que si no se bastaba a sí mismo, no hay ni ilícito ni hay pena. Y eso llevó a la formulación en los textos tan perentorios del artículo 19, número 3 en su inciso final. Así que digámoslo también de inmediato, vuestra señoría excelentísima. Nosotros no cuestionamos la legalidad del artículo 29, ni la interpretación que hizo la SDS de esa norma. Nosotros recabamos precaver el serio riesgo que importaría, en este caso, que el Tribunal Sublite aplique una norma que por su vaguedad e incerteza deviene en inconstitucional. Nula pena sin el eje cherta es una máxima que este tribunal también ya ha acuñado y ha hecho patente en sus resoluciones. Veamos entonces pormenorizadamente el conflicto constitucional que se presenta, vuestras señorías excelentísimas. ¿Cuál es el quid del asunto? En primer lugar, si se aplica el artículo 29, que faculta arbitrariamente, no discrecionalmente, arbitrariamente, al sentenciador, ya sea a aplicar las normas, las sanciones previstas en el artículo 27 y 28, según sea el caso, para los casos que prevé cada uno de esas figuras, o, porque utiliza la expresión disyuntiva o el artículo 29, como alternativa la regla del artículo 29, inciso primero, que resulta, a juicio de esta parte, claramente inconstitucional. Veremos entonces que ello es inconstitucional, tanto desde la perspectiva del principio de legalidad, como lo hemos adelantado, como desde el punto de vista o de la perspectiva del principio de proporcionalidad, o si se quiere, desde el punto de vista de la prohibición de la interdicción de la arbitrariedad. Porque el legislador ha dejado entregado al sentenciador, en definitiva, no solo elegir la norma con la cual debe resolver, elegir la sanción que quiere imponer, sino que también ha dejado los parámetros completamente vagos y abiertos a la hora de fijar no solo el quantum de la multa, sino que fijar, en definitiva, la sanción que lleva aparejada una conducta, lo que da una incerteza jurídica absoluta de cara al ciudadano que tiene que conformar su actuar a derecho y que puede conocer la infracción, pero no conocer, en definitiva, la sanción que esa conducta lleva aparejada. Ese es un primer capítulo, gran capítulo, probablemente de inconstitucionalidad, que, como digo, se abre en dos. Por un lado, tenemos lo que he llamado una falla geológica del artículo 29, desde el momento en que el artículo 29 socava en su propia base el principio de legalidad, y por otro lado tenemos lo que he querido llamar una norma anémica, toda vez que desde el punto de vista del principio de proporcionalidad carece de los elementos necesarios para poder determinar en definitiva la sanción. En segundo lugar, esta situación de inconstitucionalidad o el dilema constitucional nos lleva a otro aspecto. Si los defectos constitucionales del artículo 29 se pueden soslayar aplicando analógicamente, armónicamente, supletoriamente, como pretende el Consejo de Defensa del Estado, las reglas del 27 o 28. Nosotros creemos que el modelo por el que optó nuestro legislador excluye esa posibilidad. Esa posibilidad es más, es contraria a nuestra Carta Fundamental y es contraria a la historia del artículo 27, 28 y a la historia del artículo 29. No tiene ningún asidero ni en los hechos, ni en la historia, ni en el derecho. Y veremos entonces estas distintas dimensiones. En el caso, vuestra señoría, primero del artículo 29, desde la perspectiva del principio de legalidad, de esta falla geológica a que he aludido. Si se me permite, la sola lectura del artículo 29, vuestra señoría, señor presidente, no obstante, lo expresado en los artículos 27 y 28, al aplicar una multa, la superintendencia, a su elección, en este caso el tribunal que debe resolver, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular, este concepto indeterminado al que se ha hecho mención, pero que ese más bien es un debate de legalidad que está radicado en el Tribunal Sublite. Es decir, el legislador señaló dos caminos alternativos y excluyentes. Aplicar la regla del 27 y 28 con sus límites, normas que son autosuficientes, o aplicar la regla vacía del artículo 29, inciso primero, en su línea final. El solo contraste
entre ambas situaciones, entre ambas normas, entre el 28 y el 29, por ejemplo, desnuda la fragilidad constitucional del artículo 29. La falta de motivación a la vez de la Superintendencia de Valores y Seguros responde también a lo mismo, no solo en los dos considerandos exiguos de este fallo, sino que en todos los precedentes en que ha aplicado la misma norma. Jamás la Superintendencia de Valores y Seguros ha verdaderamente motivado la aplicación del artículo 29 en su inciso primero. Y no lo ha hecho porque no tiene parámetros para hacerlo, no tiene criterios para hacerlo, y entonces no ha estimado necesario siquiera tener que hacerlo. Y así el artículo 169 contiene dos vacíos fáciles de advertir de su sola lectura y que yo ya anticipaba. Por un lado, entrega la elección de la regla de sanción al sentenciador y por otra no fija los criterios para elegir, ni menos los parámetros para sancionar. Es decir, lo único que hace el artículo 29 es autorizar al sentenciador para aumentar exorbitantemente la pena pecuniaria. Así de insuficiente es la norma, vuestras señorías excelentísimas. Y este excelentísimo tribunal así lo ha reconocido, por ejemplo, en el rol 2773, el caso Casa 212, en su considerando 10, por ejemplo, cuando se refiere a la manifestación de tipicidad o taxatividad que exige el legislador cuando formula normas punitivas. Y ha dicho que esto implica un límite formal, es decir, solo la ley puede sancionar las conductas prohibidas, y un límite material que implica describir expresamente la conducta humana que prohíbe y sanciona. Por lo tanto, si ello no ocurre, no puede el ciudadano conocer ex ante la sanción a la que podría haber expuesto, la magnitud de ella y, por ende, digamos, conformar su actuar a derecho. Esto es lo que se trata, y ya lo ha dicho muchas jurisprudencias de este tribunal, abundantes jurisprudencias de este tribunal, vuestra señoría excelentísima, de un tipo o de una ley sancionadora abierta. Es en la que el sentenciador elige arbitrariamente la sanción sin sujetarse a criterios o parámetros provistos por el legislador. Es lo más parecido a lo que mi profesor, don Sergio Yáñez, parafraseando a Jiménez de Azúa, llamaba o denominaba leyes penales en blanco al revés. Esto es, unas normas que contienen el mínimo núcleo esencial de la conducta, pero omiten la sanción o la pena que lleva aparejado. Es verdad, vuestras señorías excelentísimas, que no es una ley penal en blanco, pero se asimila bastante a esa noción que entregaba el profesor Sergio Yáñez. Lo que pasa, vuestras señorías excelentísimas, es que creo que convendremos que pocas veces nos hemos enfrentado en nuestra carrera profesional, en nuestra historia académica, en nuestras trayectorias en órganos jurisdiccionales, a una norma prácticamente sin pena, sin límites, sin criterios, entregada al absoluto arbitrio de la autoridad llamada a imponer la sanción o, en este caso, al tribunal que debe, en definitiva, sancionar. Y la creación de la sanción es lo más propio y característico, vuestras señorías excelentísimas, de una disposición punitiva, sea penal o administrativa sancionadora. Por eso es que el tribunal lo entrega, el legislador lo entregó, la Constitución, perdón, lo entregó al legislador la creación del tipo y la creación de la sanción que lleva, en definitiva, aparejado. En ese sentido, si vuestras señorías, el rol 480, por ejemplo, de este tribunal, sé que puede ser una jurisprudencia algo antigua, pero en su considerando 19, es extraordinariamente claro en el mismo sentido. Cuando señala, si se me permite, señoría excelentísima, el Estatuto de las Garantías Constitucionales establece claros límites a la manera en que la ley debe describir conductas infractoras de deberes administrativos y no entrega a la discrecionalidad administrativa la creación autónoma de tales deberes o la fijación de sus sanciones. De allí que este caso, vuestra señoría excelentísima, no tenga parangón. Resulta que excede cualquier límite propio de un Estado social, democrático, de derecho. Resulta inexplicable a la luz del moderno constitucionalismo y, como he dicho, no se sabe entonces el criterio para elegir la regla y se desconocen los criterios para aplicar la regla, lo que es tanto o más grave. En este sentido, el considerando número 7 del rol 2733 de vuestras señorías excelentísimas, caso Casa 2012, al que he hecho alusión, vuestras señorías, y si me permite, lo dice también en forma muy clara y perentoria. Cito: el principio de legalidad en materia penal se asocia con la denominada lex certa, cuya exigibilidad implica que el tipo ha de ser suficiente, es decir, que ha de contener una descripción de sus elementos esenciales, y si tal hipótesis no sucede, se produce una segunda modalidad de incumplimiento del mandato de tipificación, la insuficiencia, sin perjuicio de que exista
un sistema de remisión o de tipificación reglamentaria que ayuda a la conformación de tal acto de tipificación, cumpliendo de esta manera con la exigencia de seguridad jurídica en la predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta. Predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta. Este mandato de tipificación es el que aquí se ve claramente afectado. Bien sabe vuestra señoría excelentísima que la tipicidad se encuentra en relación de género a especie con el tipo. La tipicidad es más que el tipo penal. La tipicidad implica asociar a una conducta cuyo núcleo está en el tipo una sanción que en definitiva es la que el destinatario, el ciudadano y el que debe conocer. Por ello no puede quedar abierto al libre arbitrio del sentenciador como ocurre en la especie. Nula pena, nula crimen sin el eje, decía Feuerbach, y parece, ¿no es cierto?, este concepto diluirse en este estatuto legislativo preconstitucional. Ya también lo decía Beccaria en su clásico Tratado de los Delitos y las Penas, que la pena solo podía ser determinada o establecida por el legislador. Es decir, el principio de legalidad no es solo entonces una exigencia, vuestras señorías excelentísimas, de seguridad jurídica, que requiera solo la posibilidad de conocimiento previo de las infracciones y su sanción, sino que también es una garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a las penas o sanciones que no admita la sociedad. Cuando el legislador, entonces, optó por un diseño de modelo normativo sancionatorio, burlando el principio de legalidad, por allá por 1980, entregando el establecimiento de la pena al sentenciador y abdicando de su rol en un claro resabio monárquico o totalitario, el Estado, vuestras señorías excelentísimas, no está jugando limpio. No hay fairness, al decir de los norteamericanos, o si se quiere en un chilenismo, vuestras señorías excelentísimas, el Estado esconde en este artículo la pelota. Estamos en presencia de un modelo que disuelve la certeza jurídica del ciudadano, es ambiguo en la conducta, vago en los conceptos, ignora la pena o sanción y omite parámetros o criterios con los cuales el sentenciador debe fallar. Y allí radica entonces el peligro de aplicación al caso concreto del artículo 29 en la causa sublite. La ley abierta no se aviene con nuestra Carta Fundamental. Y así lo dicen también sentencia 781 a modo ilustrativo o sentencia 1011 también de este tribunal. Lo que es válido para la manifestación de tipicidad en el ámbito de la conducta es tanto o más válido entonces en el ámbito de la pena. La falla geológica socava todo, vuestra señoría excelentísima. En segundo lugar, desde el punto de vista de la anemia normativa, hemos dicho que el sentenciador, en la norma del 29, no proveyó, o el legislador no proveyó al sentenciador de parámetros o criterios que permitan determinar la intensidad de la sanción conforme a criterios de equivalencia con la gravedad de las conductas. Es un diseño abierto, configurado por el legislador que no vela ni resguarda una adecuada proporción entre gravedad de la infracción y la entidad de la sanción. Solo así se puede entender que estemos en una multa más alta de la historia. Nosotros en el caso de mi representado, 733% más elevado de la más alta que hubiera correspondido de aplicar la regla del artículo 28, porque no se diga acá que no hay regla que aplicar, vuestras señorías excelentísimas. Llamado a resolver un tribunal de la República, tiene las normas del artículo 27 y 28 para imponer sanciones que aún así serían probablemente las más altas de la historia de Chile, si así lo quisiera. Es decir, aquí hay norma y lo que hay es un intento de pasar por alto dicha norma en una forma absolutamente arbitraria. Y en este sentido, vuestra señoría excelentísima, y entendiendo el poco tiempo del que dispongo, citaré solamente 3 considerandos de una resolución reciente de este tribunal y que creo acompaña bastante bien, en definitiva, lo que hemos planteado en esta audiencia y que conoce mejor vuestras señorías excelentísimas que esta propia parte. Y es el rol 2648, a propósito de un caso de la Municipalidad de Maipú, un juzgado policial local, en normas de urbanismo y construcción, en que considerandos 6, 13 y 19 son palmariamente claros, diría que son lapidarios a la hora de definitivamente señalar la importancia que tiene el principio de proporcionalidad de cara a hacer un interdicto de la arbitrariedad y a generar los parámetros, la graduación, la mensura con la cual en definitiva está llamado el sentenciador a resolver. En honor al tiempo, omitiré leerlas textualmente. Solamente, insisto, esos considerandos 9, 13, 19 creo que he mencionado, son absolutamente claros y categóricos. Este tribunal así ya lo ha entendido. Y no estamos solos tampoco a nivel jurisprudencial. También la doctrina administrativa, por ejemplo, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, en su Manual de Derecho Administrativo, página 198, también son extraordinariamente claros
cuando se refieren justamente a la hipótesis de constitucionalidad o inconstitucionalidad o los defectos de normas que fijan un porcentaje como tope de una sanción sin señalar parámetros o criterios. Y señala o reflexionan de la siguiente manera, y me permito sí citarlo con su permiso, señor presidente. Estos preceptos plantean un verdadero reto al jurista, porque resulta bastante obvio que tal técnica de ilimitación de las sanciones o de límites realmente exorbitantes y convencionales es absolutamente contradictoria con exigencias elementales del Estado de Derecho. Por de pronto con dos: principio de legalidad de las penas, nula pena sin el eje, que proscribe absolutamente las sanciones indeterminadas, y con el artículo 33 de la Constitución, que reconoce y ampara la propiedad privada y prohíbe de manera indirecta pero clara la pena de confiscación de bienes, a la que se puede llegar muy fácilmente con la aplicación de estos preceptos, y de hecho es algo que naturalmente ocurre en la especie. En el fondo, vuestras señorías excelentísimas, el principio de proporcionalidad aplicado presupone entonces que uno tenga que conocer la naturaleza de la infracción, su clasificación en función de la gravitación social, y las bases de cálculo requieren conocer los niveles de gravedad de la conducta. Nada de eso hay en la especie. Es más, vuestra señoría excelentísima, es tan grande el arbitrio que las multas no se condicen con nada, no se condicen con parámetros anteriores que haya aplicado la Superintendencia de Valores, no hay precedentes, no tiene ninguna relación entre los distintos afectados o imputados en estos autos. Es decir, existe desproporción entre los propios imputados. Existe desproporción en relación a otros casos paradigmáticos. Por ejemplo, en el caso de la Polar, donde prácticamente $1.000 millones en emisiones de acciones, producto de la manipulación fraudulenta de los estados financieros de la Polar, la multa fue de 25.000 unidades de fomento, 20 veces inferior a la que le aplican a mi representado en este caso. O en el caso Inverlink, caso también paradigmático en la historia reciente de Chile, 10.000 unidades de fomento, es decir, prácticamente 50 veces inferior o 55 veces inferior a la que le imponen a mi representado. De ahí que digamos, vuestras señorías excelentísimas, que estamos ante una norma anémica. No tiene elementos suficientes para efectos de complementar o ayudar o facilitar al legislador a resolver la misma. Y por último, vuestras señorías excelentísimas, haciendo uso de mis escasos últimos 5 minutos, y si me concede un minuto más, creo que puedo redondear la idea, señor presidente. El artículo 27 y 28 no se complementan ni se pueden aplicar extensivamente para suplir los defectos del artículo 29, como pretende desesperadamente, en forma casi póstuma, he dicho, el Consejo de Defensa del Estado. Valga decir, desde luego, como lo anticipé, que la praxis administrativa no ha sido esa, ni en este ni en otros casos, y la resolución misma padece de una pasmosa falta o ausencia de motivación. Pero la verdad que la idea de recurrir a la norma del 28 para suplir los defectos constitucionales de la del 29, la verdad que tampoco se condice con la historia ni con el propio tenor literal de las normas. En primer lugar, el artículo 28, vuestras señorías excelentísimas, es una norma autosuficiente. Tiene propia ejecución y propia sanción al efecto. La norma del 28, que igual que la del 27, tienen los criterios bastante amplios, si se quiere, pero en definitiva se alude a 2 o 3 criterios que podría haber citado en su caso el legislador y el sentenciador, y que nunca lo ha hecho. Pero es una norma autosuficiente que, como he dicho, a la luz y en el contraste con el artículo 29, desnuda a su vez las carencias del artículo 29. Y por lo tanto es una aspiración de última hora que ni siquiera la superintendencia aplicó en su momento. La norma del 29, como ya le he citado, ocupa la voz disyuntiva o el vocablo disyuntivo o, es decir, da 2 opciones o 2 caminos o 2 alternativas en definitiva. Por lo tanto, hay mera arbitrariedad desde el momento en que se adopta, ¿no es cierto?, una suerte de analogía en mala parte, toda vez que para superar la ambigüedad hermenéutica se busca asimilar la norma del 29 a la norma del 28, con lo que nos fuerza al destinatario de la norma a tolerar una infracción y una sanción muy superior, en su caso, a la que de ordinario hubiera debido soportar. Es decir, el ciudadano, que ya se veía expuesto a las más altas multas de la historia, incluso si se la compara con otros ordenamientos sancionatorios, por ejemplo, las normas en materia, no sé, de institucionalidad ambiental o códigos sanitarios, etcétera, efectivamente aquí se supera la barrera en una forma brutal y por lo tanto se evapora completamente la regla punitiva. Pero he dicho
que la historia de la ley, a su vez, es importante a estos efectos y ayuda a alumbrar, vuestras señorías excelentísimas. Y alumbra porque en su tiempo el Consejo de Estado, que tenía que informar a la Comisión de Hacienda de la época, señaló claramente que la norma del artículo 28 tenía un sentido limitador. Es más, cuando se propuso una multa mayor a 1000 UF, multiplicable por 5 veces según fuera la sanción, el Consejo de Estado estimaba que era muy elevada desde el punto de vista y que había que ponerle un techo y un tope porque tenía un sentido limitador. Lo dicen las actas respectivas de la poca historia que hay disponible de la ley. Pero también, en forma más reciente, lo ha confirmado la propia Super de Valores o la Superintendencia y el Ejecutivo cuando se modificó la ley de OPAS y Gobierno Corporativo, la ley 19.705 en el año 2000, y se introdujo un aumento a la sanción del artículo 28, incrementando de 1.000 a 15.000 la pena base, la sanción base, y permitiendo siempre multiplicarlo por 5. En ese momento, bien pudo el legislador haber modificado otras normas, o bien pudo, y esto es lo importante desde un punto de vista de contexto histórico para efectos de alcanzar un sentido teleológico de la norma, bien podía no ser necesaria esa modificación, porque si el artículo 29 daba tan amplitud de poder aplicar el 30% a una o más operaciones como pretende la autoridad, siempre iba a tener, ¿no es cierto?, un techo ilimitado. Sin embargo, como la tradición era no aplicar en general el artículo 29, efectivamente, en la historia de la ley solo se modificó el artículo 28. Es decir, el legislador siempre entendió que eran hipótesis disyuntivas o alternativas, pues si no, no modificaba en definitiva la regla. Y por último, para concluir entonces, vuestra señoría excelentísima, y en esta misma línea de argumentos de por qué el 28 no suple el defecto constitucional, digamos que la analogía se cae al aplicar el criterio del 28 que están construidos sobre la base de un tope o límite predefinido. Porque pretender ahora saltar ese límite, fíjense vuestra señoría excelentísima, usando los mismos criterios fijados para mantenerse dentro de esos límites por parte del legislador, implica, por un lado, hacer letra muerta del artículo 28 y sus límites, y reenviar, por otro, al arbitrio del sentenciador la determinación de la sanción, con la consiguiente incertidumbre jurídica para el imputado. Si se usan mismos criterios en uno y otro caso, en el artículo 28, o para aplicar el artículo 29, no tengo como destinatario de la norma cómo saber si se me aplica el artículo 28 o el artículo 29. Y esa, vuestras señorías excelentísimas, es la falencia constitucional basal del artículo 29 que tiene este resabio monárquico. Así como se eliminó, vuestras señorías excelentísimas, la institución del solvet repete, ahora debiera declararse inaplicable este vestigio totalitario. Esta norma debe seguir idéntica suerte. Vuelvo entonces, vuestras señorías excelentísimas, a mis palabras iniciales. Pedir respeto a los principios limitadores del poder punitivo del Estado jamás será un exceso en un Estado de Derecho. Es todo cuanto tenía que decir a vuestras señorías excelentísimas. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requerida, alega el abogado Alfredo Larreta hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, señor Larreta de Consejería del Estado. Trataré de centrarme en alegatos en los temas constitucionales, tratando de evitar cualquier valoración o cualquier punto, cualquier tema que va más allá o cualquier argumento de autoridad, como se ha hecho de contrario, digamos. Aquí estamos viendo un examen de constitucionalidad preciso acerca del artículo 29 del decreto ley 3538, que establece la ley orgánica constitucional, la ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros. Primeramente, me referiré al alegato acerca de la referencia al término operaciones que, si bien se ha sido dejado de lado en estrado, forma parte del requerimiento. Señala el requiriente que el término operaciones es un término amplio que no está descrito en la norma, por tanto sería inconstitucional la norma del 29 en este aspecto. Y ese, como bien se dijo en la relación, es un tema de legalidad, consiste en ver si la conducta descrita en la sanción, digamos, y en la investigación cabe dentro del concepto de operación. Y es un tema de justicia ordinaria. Es más, la justicia ordinaria en estos momentos tiene competencia y ha sido
y el reclamo del señor Guzmán Lyon se refiere específicamente a este tema y es un tema que está siendo conocido y la justicia ordinaria será la encargada de ver si la conducta desplegada por el señor Guzmán Lyon en el marco del caso Cascada encuadra o no dentro del concepto de operaciones del artículo 29. Ahora, en cuanto a la constitucionalidad misma y a la afectación del principio de legalidad, se ha construido un reclamo de legalidad aislando el artículo 29 del 28 y del 27. Y se nos ha acusado de forzar, de acudir a última hora, posteriormente, al artículo 28-27 del Decreto Ley 35-38, a fin de sostener una tesis insostenible, según como se dice. Pero el artículo 27, 28, 29 y 30 son parte del título tercero de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros y son parte integral. Es más, no hay ningún reenvío forzado, ni no hay ninguna aplicación analógica. Es el propio artículo 29, si me permite, señor presidente, el que señala, no obstante lo expresado en los artículos 27 y 28. Es decir, la ley es textual en reenviar la aplicación del 29 al 27 y 28. Por tanto, debemos entender la conducta y la sanción en el marco complejo de estas normas. Y para ver el principio de legalidad tenemos que ver si hay ley previa, como dice la doctrina, y ley cierta o lex certa, como dice la doctrina. ¿Existe ley previa? Sí. La conducta está perfectamente detallada en la ley del mercado de valores. Es más, son tipos que también pueden cubrir la hipótesis penal y soportan la conducta que se le imputa al señor Guzmán Lyon cualquier examen de tipicidad como infracción a la ley del mercado de valores. Artículos 51, 52, 53 de la ley del mercado de valores. Es decir, la conducta precisa por la cual se sanciona al señor Guzmán Lyon está descrita en la ley de mercado de valores. Lo que hace la ley orgánica constitucional, la ley orgánica de la Superintendencia de Valores es facultar al señor superintendente a aplicar multas cuando haya infracción a la ley de mercado de valores o a otras leyes del mercado de valores respecto a las cuales hagan competencia. Existe la conducta previa perfectamente descrita. Pero aquí el tema va en la sanción. ¿Existe certidumbre en cuanto a la sanción? Sí. Es decir, ¿cuál es la sanción? ¿Cómo va a conocer la sanción un sujeto que decide voluntariamente cometer una infracción, que esta es la hipótesis, a la ley de mercado de valores? ¿Cuál es su sanción? Son las multas que se le pueden aplicar en virtud del artículo 27, según sea el sujeto pasivo, el artículo 28, o bien el artículo 29. Y no hay una ley penal en blanco, no hay una apertura desmesurada. Lo que hay es un parámetro para aplicar la multa en el artículo 29. Y le da la facultad, como se faculta innumerablemente veces al juez del crimen, a cualquier otra autoridad administrativa, a cualquier autoridad que tiene la facultad sancionadora, ya sea administrativa o penal, de aplicar o una u otra pena, no las dos. Aquí el Superintendente de Valores y Seguros tiene la posibilidad de aplicar las multas que están en las conductas de infracción, que están en el 27, según quien sea el sujeto activo, o en el 28, o bien la pena, la multa que está en el artículo 29. Yéndonos a los efectos constitucionales o no constitucionales de la gestión pendiente, dijimos ya que el artículo 29 es un complemento del artículo 27-28. Y entenderlo aisladamente sería tratar de buscar, por ejemplo, la inconstitucionalidad de múltiples normas penales que están en nuestro Código Penal, por ejemplo, y que pasan el examen de constitucionalidad, en que se refieren, tratándose los artículos anteriores. Es decir, hay un reenvío expreso, y esto es un reenvío expreso similar en las estafas,
en las defraudaciones, en los delitos contra la propiedad, hay referencias, tratándose de los artículos anteriores. Si el culpable tal condición, y no es necesario repetir, como pretende el requirente, todo el desarrollo normativo para otorgarle esta alternativa al juez o al sancionador. Y el artículo 27 y el artículo 28 y el artículo 29, el 30 y el 31, en definitiva, establecen, como dijimos, las conductas infractoras, los sujetos pasivos claramente, los criterios de aplicación de estas conductas que debe seguir la Superintendencia de Valores y Seguros, que no son abiertos, y las multas. Y aquí no hay arbitrariedad, como se dice de contrario. Y como dijimos, nuestro traslado confunde la arbitrariedad con la discrecionalidad administrativa. Y la discrecionalidad administrativa, en definitiva, pone una carga al sancionador administrativo de mayor justificación de su sanción. Y no compartimos, y esto es una cuestión del fondo, que no es competencia, que es la resolución sancionada en este caso falta de motivación. Es más, abunda en motivación y abunda en descripción de los hechos. No son 700 fojas de nada, como se dice, sino debe ser una de las resoluciones más fundadas que me ha tocado ver defendiendo a la Superintendencia de Valores y Seguros, cuestión que escapa a este conocimiento. Y el actuar discrecionalmente tampoco implica actuar fuera de la ley, como se entiende. El Superintendente de Valores y Seguros actuó dentro de la ley, en base a los criterios que le establece la propia ley y aplicó la multa que se le aplica, que le facultaba la ley para aplicar con el límite que la ley le facultaba aplicar. Y aquí vamos al otro punto, al tema de la proporcionalidad. Y hicieron valoraciones como que en cualquier Estado de Derecho, una multa que establecía un límite que podía ser prácticamente infinito, como el 35% del monto de la operación, que era casi una multa totalitaria y un resabio del pasado y que no existía este límite. Pues bien, aquí estamos hablando de multas financieras. Y primeramente me gustaría referirme, excelentísimo tribunal, a qué es lo que busca la multa financiera, y esto en doctrina y en las recomendaciones internacionales, las recomendaciones de la OCDE, en la mayoría de las legislación en la cual nuestra legislación, y esto es una opinión personal, está muy atrasada a ese respecto. Pero en sentido contrario. La multa financiera, el principio básico es que la infracción debe ser superior necesariamente al beneficio obtenido por la multa. Es más, el otro criterio que se aplica en las multas financieras es que el beneficio no puede ser igual. Perdón, la multa no puede ser igual al beneficio. Necesariamente superior, porque si es igual, existe la posibilidad para el infractor que lo sorprendan o no lo sorprendan en la multa. Y si lo sorprenden en la multa, el pago de la multa o de la sanción pecuniaria que aplique el supervisor va a ser simplemente inocua en su patrimonio. Pero lo más importante es el desincentivo al mercado en su conjunto a cometer esa infracción. Y por eso puede parecer, comparada con otras infracciones, una multa gigantesca desproporcionada, pero tiene directa proporción a la gravedad de las conductas que sancionó la Superintendencia, que están en revisión judicial. Y puede ser que se dejen sin efecto. Es más, hay una multa que ya fue dejada sin efecto. Pero tienen su proporción en cuanto a la gravedad y en cuanto al monto de la operación. Se ha hablado que esto no reviste el análisis de cualquier Estado de Derecho, señoría. Me quiero referir simplemente a la legislación europea, si me permite el señor presidente. El artículo 302 de la Ley de Mercado de Valores Española, que recoge íntegramente la Directiva Europea sobre
mercado financiero establece, por ejemplo, en un amplio catálogo mucho más desarrollado que el nuestro, multas, por ejemplo, en infracciones graves, el 10% del volumen total neto anual de los negocios. El 5%, y alternativamente también, de los fondos totales propios o ajenos utilizados en la infracción, propio o ajeno, de todos los partícipes. El quíntuplo del beneficio bruto como consecuencia de estos actos de omisiones. Y así, además de tener un catálogo de conductas prohibitivas, como la suspensión, la exclusión, la revocación de autorización, y cuestiones que en nuestra ley de mercado de valores realmente penan. Una de las recomendaciones de la OCDE, y en eso se está trabajando en la ley de la Comisión de Mercado de Valores, es que el límite a las multas financieras puede incentivar cometer infracciones financieras como está establecido en este momento. Y el artículo 29 fue una primera aproximación ya de la época en que mi contradictor se refería a este principio de que la multa financiera tiene que necesariamente desincentivar la infracción financiera. Y no me voy a referir a la legislación norteamericana, no me voy a referir a la legislación inglesa, que históricamente han sido mucho más gravosas que la legislación continental europea y claramente que la nuestra para los infractores en estas materias. Este es el estándar de un Estado democrático. Y el estándar de un Estado democrático, o de una región democrática, a mi entender, también tiene penas, multas indexadas a la operación. La gran mayoría de ellas. Salvo residualmente, se le puede aplicar al infractor 10 millones de euros en las infracciones graves, o 20 millones de euros si es una entidad con autorización, que sería el caso de una corredora de bolsa, por ejemplo. Concluyendo, señorías, atendía la detallada relación, el estatuto sancionador de la ley del mercado de valores es plenamente constitucional y hay que mirarlo en su conjunto necesariamente. Hubiese sido, es decir, si hubiese sido al revés, si el superintendente de Valores y Seguros no hubiera tomado los parámetros del artículo 27, 28 para, en definitiva, aplicar la pena que establece el 30, hubiese actuado ilegalmente. No son normas excluyentes una con otra, además el reenvío es textual. El título tercero de la Ley Orgánica de la Superintendencia establece con claridad, reitero, señoría, las conductas, la pena y los criterios de su aplicación. Es más, establece cuáles son estos criterios. Textualmente, señala que el superintendente aplicará las multas apreciando la gravedad del hecho, las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor y si hay reiteración. Incluso define qué debe entenderse por reiteración. Y estos son los parámetros a los cuales rigen al superintendente de valores para actuar legalmente en la aplicación de sus multas, aplicando el 27, el artículo 28 o el 29. Se ha referido profusamente tanto el requerimiento de legalidad como el informe en derecho acompañado como en estrado a la sentencia ROL 2648 de 3 de septiembre de 2015. Se han contextualizado ciertos considerandos, pero no se ha contextualizado el considerando 18. ¿Entendemos por qué? Este excelentísimo tribunal, al referirse a la proporcionalidad, señala en el considerando 18, Fojas 309, que los órganos detados de ius punendi deben sujetarse a ciertos límites impuestos objetivamente por el legislador para efectos de superintención de la sanción, con el permiso del señor presidente. Luego, punto seguido, dando ejemplos, este excelentísimo tribunal, de qué normas cumplen estos estándares, a diferencia de aquel que se estimaba que no lo cumplía, que era la ordenanza de urbanismo y construcciones, señala, paradigmático es el estricto respeto del principio de proporcionalidad
al principio de proporcionalidad, disculpe, es el modelo desarrollado en la ley 18.410 y lo desarrolla. Acto seguido, si me permite, señor presidente, similar tesitura sigue el decreto ley 3538 de 23 de diciembre de 1980, que, a propósito de la sanción de multa que faculta aplicar a la Superintendencia de Valores y Seguros, dispone que ésta se determinará apreciando fundadamente la gravedad y las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor y si éste hubiere cometido otras infracciones de cualquier naturaleza en los últimos 24 meses. Señoría, lo que este mismo fallo señala que lo que estoy señalando de Estado no es nada nuevo para este tribunal y que el estándar sancionatorio de la Superintendencia de Valores ha sido recogido incluso como ejemplo de proporcionalidad y constitucionalidad por este mismo tribunal para compararlo con otros que no lo tienen. Concluyendo, señoría, el señor Guzmán Lyon tenía una predicción razonable de las consecuencias jurídicas de su conducta, si es que incurrió en ellas o no, cuestión que es de legalidad ordinaria. ¿Cuáles eran las consecuencias jurídicas de su conducta? Una eventual infracción a la ley del mercado de valores, una eventual persecución penal, si podría correr, que en este momento está en una etapa desformalizada, según lo entiendo, puede ser o no, una eventual, y una eventual multa. ¿Y cuál era esa eventual multa? Eran las que establecían los artículos 27 o 28. Es decir, alternativamente, la multa en UF establecida en el artículo 28 o, alternativamente, el 35% de la operación irregular. En esta alternativa que tiene el Superintendente de Valores y Seguros de aplicar una u otra motivada, fundadamente, enmarcado en la legalidad, cuestiones que son de la justicia de fondo y que están sujetas a una revisión tanto del Tribunal Civil como de la Corte de Apelaciones, incluso de la Corte Suprema, no hay ningún vestigio totalitario, sino que se está acorde con los principios básicos de la legalidad y del derecho administrativo sancionador. Es más, la gran crítica a estas normas en materia financiera, hecha por nuestros pares de la OCDE, es lo bajo de las multas. Es todo cuanto tengo de delegación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señora? Ministro Pozo. Una pregunta para el requirente. Se ha invocado en el requerimiento el principio de proporcionalidad, entendiéndose como un límite de la sanción en base a dos subprincipios, al principio de idoneidad y al principio de necesidad de la sanción. En este caso empírico, ¿cómo se justificaría la aplicación de la proporcionalidad? Es decir, ¿se plantea como tema de idoneidad o como tema de necesidad? Tiene la palabra. Señor presidente, la proporcionalidad, en mi modesto entender, debe abordar tanto la idoneidad como la necesidad. No puede ser idónea desde de un prisma constitucional una norma que no fija en estándar constitucional las magnitudes de la gravedad de los hechos a los cuales lleva aparejada una sanción. Y desde el punto de vista de la necesidad, si me hago cargo indirectamente de esta alegación OCDE que mi distinguido contradictor ha hecho, cuando se busca, ¿no es cierto?, disuadir una conducta mediante la sanción, hay que recordar que la necesidad de una sanción no es venganza. La sanción es un justo equilibrio o una justa proporción, en definitiva, entre la conducta que se despliega y la consecuencia que la sociedad le asigna a ella. Entonces, diríamos, es necesario desde el punto de vista de la idoneidad la proporcionalidad, o hay que considerarlo de la idoneidad, porque si no está basalmente anémica, y por otro lado,
desde el punto de vista de la necesidad, no es a cualquier título. En un Estado de Derecho no es a cualquier título. También tiene un tope en la necesidad. No sé si satisfago con eso. ¿Alguna otra pregunta, ministro García? Por su intermedio, presidente, al abogado de la requirente, un poco siguiendo la línea de reflexión del ministro Pozo sobre las reglas del test de proporcionalidad. Aquí se hace un alegato sobre una multa desproporcionada y hay que solventar cómo se determina la regla de inconstitucionalidad desde el punto de vista del test de proporcionalidad. Para eso están hechos esos tests. Resulta que esta semana ingresó a este tribunal un requerimiento sobre también el caso Cascada, en donde determina ese requerimiento un monto de beneficios atribuido a un documento de la CBS de 3 millones de UF a su cliente. Entonces, esos 3 millones de UF, ¿cómo son compatibles? Yo hago referencia a ese documento, que es el que puedo hacer ahora, no tengo otra manera de hacer ese tipo de alegato. ¿Cómo es proporcional o desproporcionado una multa de 550.000 UF en relación a beneficios de 3 millones de UF? Me permite, señor presidente, para responderle al señor ministro y a todo este excelentísimo tribunal. Precisamente el alegato de proporcionalidad que esta parte hace es que no es posible siquiera inferir de la resolución el criterio con el cual se aplica, en definitiva, los parámetros a los cuales se ciñe la multa. Yo, lamentablemente, no le puedo responder a este tribunal si la multa impuesta corresponde a un 2% o a un 5% o a un 15%, porque no sabemos si lo que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros fue, por ejemplo, sumar todas las operaciones de los que denomina intervinientes en el esquema, incluidas operaciones en las que no interviene nuestro representado. No sabemos si lo que hizo fue tomar lo que estima que pudo ser el porcentaje de ganancia obtenido en la compra y venta de las acciones. No sabemos si lo que hizo fue sumar como operaciones las compras por un lado y las ventas por otro lado. Es decir, la Superintendencia de Valores y Seguros no desarrolla tampoco, en este manifiesta falta de fundamento, no desarrolla tampoco cómo llega a un monto determinado. Entonces podemos jugar con esta estadística como que juega con una encuesta y podríamos decir, desde una perspectiva es precario, es el 5% de las ganancias. Desde otra perspectiva, podríamos decir, es totalmente exagerado. Por ejemplo, si comparamos los distintos imputados haciendo solamente el ejercicio en función, por ejemplo, de los cuadros de anexo de operaciones que le asignan a cada uno de los individuos en la sentencia, resulta que a nuestro representado se le impone proporcionalmente, pese a que tiene una participación absolutamente tangencial al decir de la propia superintendencia, porque es un solo considerando que aluda a su participación, el 1568, y que dice que por haber sido el abogado del señor Julio Ponce Lerú y tener una estrecha relación histórica con él, eso hace que se pueda inferir que es partícipe de este esquema cuando opera, ese es el argumento que hace. Cuando hace ese razonamiento, si vamos, resulta que la multa impuesta a nuestro representado es proporcionalmente más alta que a los principales involucrados en los hechos, es decir, 600.000 a uno, 1.700.000 a otro, 550.000 a mi representado, 200.000 o 100.000 a quienes dedujeron el recurso de inaplicabilidad nuevo, este requerimiento nuevo. Entonces, lo que nosotros extrañamos, y es justamente lo que mi distinguido contradictor citó de la norma española, extrañamos esos criterios. Falta leve, grave, gravísima. Extrañamos los parámetros de porcentajes que se aplican en uno y otro caso. Extrañamos si es el duplo, extrañamos normas que orienten al sentenciador desde el punto de vista de la proporcionalidad. Y solamente aprovechándome de esta respuesta, si me lo permite, señor presidente, una rectificación de hecho, porque se aludió al artículo, al fallo 2648, en un considerando que supuestamente aludiría al 35, o sea, que alude a la norma del decreto ley 3538 para decir ese es un ejemplo de norma correcta, pero silenció el paréntesis que seguía. Artículo 28. Este tribunal no se pronunció respecto del artículo 29. 28 es el paradigma, ese es el ejemplo. No sé si respondo. Señor
Sí, por favor. El que la multa sea excesiva, el que la multa sea poco proporcional a lo aplicado, no es un tema de constitucionalidad. Es más, el reclamante y el requiriente, uno de los puntos sometidos a la competencia del tribunal es en subsidio la rebaja de la multa por los antecedentes que él estima pertinentes. Y contradecimos claramente en cuanto a la motivación. La resolución está perfectamente motivada en cuanto cómo, por qué, y no es simplemente esa conducta la que se le atribuye al señor Guzmán Lyon, que es la que se señala. Pero en definitiva, el quantum de la multa, en cuanto a la proporcionalidad de la conducta, en este caso, es un tema que debe evaluar, estimamos, la justicia ordinaria, si es o no proporcional en cuanto a los hechos. Pero no es un tema que creemos, insistimos, que no es un problema de constitucionalidad del artículo 29 cuestionado. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Romero. Respecto a la misma pregunta del ministro García, solamente un segundo, quería dejar a disposición, a defectos vivendi, un cuadro que nos tomamos la molestia de hacer de si siguiéramos el mismo criterio de la Superintendencia de Valores, o el criterio que por lo menos el único que enuncia en la sentencia de los montos de las operaciones atribuidos a cada una de las personas, y en otros casos también buscamos otros casos de infracciones para ver los porcentajes y los disímiles que son en cada uno de los casos. Puede ser orientador del tribunal, y que me gustaría dejarlo a defectos vivendi. Muy bien. Ministro Romero. Gracias. Al abogado de la superintendencia. En términos personales necesito cierta claridad respecto a los hechos. Mi pregunta dice relación con la sanción a las empresas y la sanción a los individuos. En el caso Cascadas, ¿se ha sancionado a empresas? ¿En qué casos se ha sancionado a una empresa y a su vez al director o controlador de la empresa o sociedad? Quisiera hacerle esa pregunta y eventualmente otras más dependiendo de la... Esencialmente en el caso Cascada se ha sancionado como persona jurídica a las corredoras de bolsa por ser sujetos supervigilados de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esencialmente a la Raín Vial, corredor de bolsa, sanción que fue dejada sin efecto por el 29 Juzgado Civil de Santiago y que se encuentra en este momento en alza ante la Corte de Apelaciones, a Banchile, corredores de bolsa, y a Tanner Servicios Financieros, que son sus sujetos activos sobre los cuales tiene competencia para aplicar sanciones. Y personas naturales, si mal no me equivoco, excelentísima señoría, se ha sancionado además del señor Guzmán Lyon, a los señores Bulnes y Errázuriz, al señor Leonidas Vidal, al señor Julio Ponce Lerú, al señor Alberto Leblanc Matei, al señor Rodrigo Araya, al señor Caño Corvo y al señor Aldo Mota. Si que no se me escapa alguno. Sí. Nuevamente, solo para clarificar el tema en términos personales. El señor Guzmán operó a través de una sociedad. Esa es la primera pregunta, ¿se operó a través de una sociedad o no? Porque en algunos casos se sanciona sociedades y en otros casos se sanciona individuos, eventualmente ejecutivos o controladores de las sociedades. Si me pudiese explicar ese tema. En este caso la multa va contra las personas naturales que operaron a través de las sociedades esencialmente, salvo en aquellos casos que por su especial sociedades reguladas y de giro exclusivo, como son las corredores de bolsa, también existe la facultad de la superintendencia de sancionar a su vez a estas. Pero aquí se sancionan conductas específicas, conductas de personas naturales, que es de infracción de la ley de mercado de valores, y estas conductas las ejecutaron a través de diversas sociedades o como personas naturales, pero salvo a aquellos sujetos activos que son de facultad, que son las corredoras de bolsa en este caso, se sancionó a las personas naturales que operaron a través de otras sociedades de inversión, sociedades o sociedades de otra naturaleza. Señor presidente, quiero darle la posibilidad al... Bueno, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Efectivamente, a mi representado se lo sancionó a título de persona natural y la primera parte de nuestra reclamación y la primera parte de lo que fueron nuestros descargos en la Superintendencia de Valores y Seguros era que aquí lo que hubiera correspondido era proceder con el sumario, con el procedimiento administrativo respecto de las sociedades que operaban en bolsa y no respecto de la persona natural que detenta, digamos, el control de la misma. Es decir, lo que se ha planteado es llamativo, pero nosotros creemos que por lo mismo incluso entendíamos que excedía el ámbito de competencia, creo, del artículo 4 de la norma que le otorga las competencias a la Superintendencia de Valores y Seguros y por lo tanto, desde el punto de vista del reclamo de legalidad, nos habíamos alzado tanto en la oportunidad de los descargos como en el reclamo de ilegalidad misma a este respecto. No sé si eso responde, pero creo que eso es un poco lo que ha sido el planteamiento nuestro, pero es una defensa evidentemente de legalidad, no de constitucionalidad, que es lo que... Letelier y luego ministro Poz. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, preguntarle al abogado de la superintendencia si hay instrucciones internas respecto a la facultad de ejercer por parte de la superintendencia este artículo 29. Internas, no hay circulares y parámetros conocidos del mercado. Internas, lo ignoro. En mi conocimiento no hay, pero no hay un instructivo como aquellos instructivos, entiendo, pero no lo podría asegurar, como aquellos que da el Servicio de Impuesto Interno de Fiscalización para estos efectos de la aplicación del mecanismo de honor. Ministro Poz. Al abogado del Consejo de Defensa, en esta oportunidad se ha aplicado una multa que es gravosa en términos de una sanción muy alta. Por eso que se plantea el tema constitucional de la proporcionalidad, si hay una adecuación o no hay una adecuación. De acuerdo a su criterio, en la sentencia del tribunal respectivo de fondo, esa multa está en base a un criterio preventivo sobre el sistema o también hay un factor de culpabilidad presente. Si está motivado en ese sentido el fallo o no está motivado diciendo una u otra alternativa o ambas alternativas. En mi opinión personal, independiente de lo que en definitiva, en mi opinión personal la multa es baja en cuanto al beneficio obtenido. En cuanto a los criterios estándares, es decir, si los hechos establecidos en la multa, en definitiva, no quiero hacer son efectivos y en definitiva así lo deciden los tribunales, en cuanto a si los beneficios establecidos en la multa también son efectivos en definitiva y así lo establecen nuestros tribunales de justicia, esa proporción entre beneficio y multa no guarda relación muy baja, a mí, en mi opinión personal. Presidente, ¿qué pudiera contestar? Adelante. Señor presidente, señor ministro. En primer lugar, la resolución, esta resolución extensa de 700 hojas, en ninguna parte alude a algún criterio de los beneficios. Es decir, desconozco qué cálculo de beneficios pueda tener o haber hecho la superintendencia para efectos de poder, a partir de ellos, inferir el resultado, digamos, de alguna operación aritmética desde un punto de vista ya sea preventivo y que pueda uno leer adecuadamente para disuadir la conducta y lo que pareciera, a mi modesto entender, ocurrir, vuestras señorías excelentísimas, es que el sentenciador, incluso por una cosa, voy a decir, física de la sentencia, en cómo está hecha, materialmente hablando, de la resolución, pareciera ser que la decisión de aplicar el artículo 29 la toma ex post de la redacción de la sentencia y sus motivaciones. La sentencia o la resolución 223, vuestras señorías excelentísimas, lo voy a mostrar, creo que es mejor que explicarlo, termina en la página 708 con los últimos dos, considerando que son los únicos que aluden, si se puede decir, a esta pasmosa falta de motivación, pues son los únicos que se refieren.
Y luego viene un resuelvo, acto seguido, donde señala los montos de las multas sin señalar ningún criterio con el cual sigue uno u otro. La percepción, la impresión que hay es que, y así se dijo en la prensa de la época, es que el señor superintendente quería ser extraordinariamente ejemplarizador y que iba a imponer las multas más altas de la historia. Y hay que decirlo que lo logró, porque piense vuestra señoría excelentísima que la multa que se le ha impuesto a mi representado es equivalente a la mayor multa que se puede imponer, no que se haya impuesto, que se puede imponer, las 30.000 UTA para un caso de colusión, por ejemplo. Es decir, la proporción de la participación de un particular en el mercado de valores, realizando ciertas operaciones que pueden ser cuestionables o no, que un fallo ya de nuestros tribunales del 29 Juzgado Civil ha desestimado y rechazó la existencia de este esquema y por lo tanto acogió el reclamo de la raíz vial. Bueno, en este caso, este particular se ha visto expuesto a una multa equivalente a lo que vendría a ser el caso mayor de colusión que hoy día se puede enfrentar. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite voy a dejar 10 minutos de alegato a disposición y voy a dejar lo que acompaña, que es un cuadro hecho por esta parte. Sí, acá está. No, al relator.